Bienvenido a esta cuarta sesión que forma parte del módulo 2 de este curso. Dentro de la motivación de esta sesión pudimos observar un video, el cual nos muestra la Defensoría de la Niñez, institución creada en el 2018. Esta institución tiene su génesis en las recomendaciones que realiza el Comité de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. No obstante, es autónoma y tiene funciones independientes, por lo tanto no va a reemplazar de ninguna manera el rol del Estado como garante de derechos. Es un organismo técnico que tiene un enfoque de derechos, digamos. Dentro de sus funciones pudimos observar que estaba a difundir, promover y procurar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Obviamente se mueve dentro de un marco de acción legal, como lo es la Constitución, la Convención de los Derechos del Niño y la legislación nacional. Y siempre transversal el interés superior del niño, como lo hemos visto en sesiones anteriores, y quiere visibilizar el protagonismo de los niños, niñas y adolescentes. No obstante, hacemos alusión a él porque es un organismo que no tiene capacidad legal. Pero de igual modo, si este organismo realiza consultas, estas deben ser resueltas. Y las consideraciones o recomendaciones que hace deben ser tomadas en cuenta desde una cultura de respeto de derechos, ¿ya? No puede ejercer una representación jurídica de los niños, niñas y adolescentes, por eso hacemos alusión a ella en esta sesión, pero sí puede ir denunciando y presentando querella. Es un actor clave, ¿ya? Como objetivo específico seguimos profundizando en este segundo objetivo que ya nos introdujimos en la sesión anterior, y específicamente vamos a con estos conocimientos vamos a fortalecer el rol profesional en los distintos procedimientos específicos en temáticas relativas a la infancia. ¿Qué es la pericia infantil? La pericia infantil se registra, ¿cierto? ¿Cómo se llega a ella? Es un juez el que la declara admisible, ¿ya? Una pericial psicológica o psiquiátrica de los niños, niñas y adolescentes. Tiene directrices este registro, el cual implica una no repetición y la valoración a considerar. En general es un registro de audio o imagen que se analiza a posteriori. La grabación se transcribe y permanece en un expediente correspondiente. La repetición se debe evitar y por lo tanto siempre se va a buscar agotar la inspección que puedan hacer los expertos antes de realizar otra pericial, porque en el fondo también es exponer al niño, niña y adolescente y no queremos un relato constante y una revictimización secundaria, sino que hay que agotarlo todo revisando esa primera pericial. La valoración, es decir, las consideraciones que va a tener el juez y en qué parámetros, ¿ya? Al momento de resolver. Considera él el conocimiento del perito en infancia, que el perito conoce antecedentes generales del juicio, la interacción previa que se haya tenido con el niño, niña, adolescente, para propiciar así un ambiente de confianza, si fue contemplada la narrativa del niño, niña y adolescente, y si contiene resultados de las pruebas que se obtuvieron, y no solo se centra en las conclusiones. Las conclusiones en la línea del hallazgo con el niño, niña y adolescente de las conversaciones que se pudieron tener en esta pericia. Involucra aspectos como el derecho a ser oído, el cual forma parte de toda persona para tener un debido proceso, y se comprende precisamente de ir poniendo atención en lo que expresa en su parecer. Involucra un derecho a la defensa, participar con alegaciones y pruebas y con ejercicios a través de la defensa técnica. Profesional, que es un experto elegido por las partes. El niño, niña y adolescente debe participar de la construcción del caso y de su derecho a la defensa. Hay figuras involucradas, como el abogado o abogada del niño, niña y adolescente, que va a prestar servicios legales. Tiene obligaciones como la lealtad, la
confidencialidad, la competencia, la representación, los niños son clientes. Representa un interés particular desde la mirada de los niños. Y el principio de interés superior del niño, en este caso, adquiere relevancia. Representa su voluntad y opinión. Y la intervención del niño, niña, adolescente se hace desde un enfoque de derecho, por lo tanto, considerándolo un sujeto de derecho. Y son designados por los propios niños. Esto lo podemos observar en el artículo 19 de la Ley 19.968. Así también está la figura del curador o curadora ad litem, que son abogados designados por jueces de familia. Representan a niños, niñas y adolescentes sin representante legal. La representación del interés superior del niño es de una mirada adulta y esto va en relación a la incapacidad del niño, niña, adolescente. Por lo tanto, se sustituye su voluntad. Interviene desde una demanda más bien de una defensa material. Son designados por la ley, las opiniones de los niños no son vinculantes. No existe ningún deber de confidencialidad. Esto de acuerdo al artículo 494 del Código Civil. ¿Cómo se inicia el procedimiento? El requerimiento pueden hacerlo niños, niñas, adolescentes, padres, las personas que lo tengan bajo su cuidado, profesores o directores del colegio, profesionales de la salud que trabajan en los servicios en que se atienda, el CENAME, y cualquier persona que tenga interés en ello. La sola petición va a iniciar el procedimiento a través de una demanda espontánea en el tribunal o de una denuncia que se efectúa en Carabineros. ¿Ya? Hay una exención del patrocinio, que eso lo podemos profundizar en el artículo 18 de esta misma ley, donde no hay una exigencia de tener un abogado. No obstante, es desaconsejable acudir solo por el manejo de principios también jurídicos y las dificultades que pueda tener en el camino al momento de ir presentando alguna prueba. Es imprescindible tenerlo en el caso de tener otra lengua, porque ahí se va a dificultar el proceso comunicativo. Cuando hay una discapacidad intelectual o psicosocial y hay problemas para ir comprendiendo este procedimiento. Podemos revisar el artículo 18 y 19 de la ley anteriormente mencionada. La opinión del niño, hay artículos que hacen referencia a eso, que son el 16, el 79 y el 72. Y se toma en cuenta la edad y la madurez, como se hace en el artículo 69, y que exista un ambiente más bien adecuado, donde se va cautelando la salud psíquica y física del niño, niña y adolescente. Y el artículo 79 que hace alusión a que debe ser recibido personalmente por el juez al ser vigente una medida de protección judicial. La prueba, ¿qué es? Son esos medios y formas de rendición que se apreciarán en el juicio ordinario. La pericial, para ir profundizando en qué es, se pueden revisar los artículos 45, 47, 48. Es importante la pericial porque es reconocida por el Comité de los Derechos del Niño y determina la existencia o no de la vulneración. La decisión es justa solamente si está fundada en una determinación correcta y verídica de los hechos. Lo dice Trarufo 2005. En los sistemas jurídicos hay definiciones de perito, ¿ya? Aporta informe, pero es el abogado quien va dirigiendo la estrategia. No obstante, es necesario un trabajo colaborativo, porque son igual testigos expertos. Sugerimos revisar el artículo 45 de esta misma ley, donde hace alusión a recabar informes elaborados por peritos de confianza, o la otra opción es elaborados por algún órgano público u organismo acreditado ante el CENAME. El Código Procesal indica que el perito debe ser imparcial e idóneo, y las partes pueden presentar los peritos que estimen. Y el artículo 48 dice que el perito no puede ser inhabilitado.
es importante considerar la especialidad del perito, porque es distinto a si es adulto, infantil, si se dedica a la terapia o a hacer peritajes, sus años de práctica. Entonces, hay que tomar en consideración la expertise de él. El propio perito ha reconocido que al momento de su confección tenía un interés patrimonial en la resulta de este juicio, elemento que le hace perder la imparcialidad que debe tener al momento de ejecutar la labor que le encomendara el tribunal, sobre todo si se tiene presente que su labor es de auxiliar en la administración de justicia. Corte de Apelaciones, rol 33117-2008. Por lo tanto, hay ciertas características que debe tener un perito para cumplir bien su rol. Entre ellas, no tener conflictos de intereses, ceñirse a las reglas de su ciencia y recordar que es un perito, no un terapeuta. Elabora informes, no va a resolver la problemática en este caso. Tiene que ir cumpliendo con lo que pide el juez o la jueza y obtener información de carácter imparcial y evitar a toda costa lo que es la subjetividad. La imparcialidad del perito involucra principios que rigen su labor, tales como la honestidad, la lealtad, la imparcialidad, la reflexión, el juicio, la prudencia y la objetividad. El desarrollo del peritaje lo podemos observar en el artículo 315 del Código Procesal Penal y el artículo 46 de la Ley 19.968, para que lo puedan profundizar. Respecto al informe escrito, podemos decir que describe la persona o cosa que es objeto del peritaje, la relación circunstanciada de todas las operaciones practicadas y su resultado, y la conclusión según los datos y los principios de su ciencia. Existen otras pruebas, ya como la alcoholemia, el ADN, aquellas que tienen relación con el consumo de sustancias o de estupefacientes psicotrópicas, y todas deben ser incorporadas en una sola presentación del informe respectivo, ¿ya? No como anexo, sino como parte de un todo. Objeción del peritaje, artículo 31 y 63 bis. El abogado puede oponerse al ofrecimiento de pruebas por considerarlo impertinente porque los hechos son públicos o notorios, sobreabundantes y obtenidas con infracción a garantías fundamentales, controversia relacionada exclusivamente con su veracidad, insinceridad y autenticidad, falsedad o integridad. El juez asegura nuevas pruebas. Es importante hacer alusión a lo que son los metaperitajes, que es una pericia que analiza un peritaje y están poco presentes en la judicatura de la familia. Los metaperitajes. Esta norma es amplia en el sentido de que se puede, en el fondo, impugnar cualquier medio de prueba, en el presente caso, prueba pericial, en cuanto se coloca en tela de juicio la veracidad de una declaración que dicha pericia contiene. Hecho concreto y verificable, en cuanto no se objeta la opinión del experto, sino que una errónea base de cálculo, otorgada por los dichos de la demandante, ya que del mérito y contenido de la prueba sobre prueba es imposible que el perito hubiera examinado documentos, los que de existir serían falsos, de manera que habiéndose incorporado válidamente el documento consignado y transcrito anteriormente, se le atribuye el mérito de desvirtuar la pericia en aquella parte que señala como gasto de la demandada, a una suma de 72.000 por concepto de colegiatura mensual de la alimentaria, ya que debe tenerse por cierto que nada se cancela por ello. Un ejemplo que complementa estos metaperitajes, pero dijimos que eran no muy usuales. Existen recomendaciones y consideraciones del proceso pericial psicosocial en la vulneración de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.
En primera instancia, una visibilización en la intervención de los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, el diagnóstico es transversal. Debe contener y transmitir la judicatura desde el sistema interventor. Concluir en torno al interés superior del niño, y del cual ya hemos hablado de manera más profunda en sesiones anteriores. La construcción pericial forense se sitúa a nivel de caso o grupo, familia en la judicatura. Se debe distinguir entornos en que se detecta el riesgo o la vulneración de derechos. Ejemplo, víctima de bullying en la escuela y abuso sexual en el hogar. Si podemos observar cada uno de estos ejemplos, van en relación al riesgo detectado y el contexto en el que se va desarrollando. Y no hay que mezclarlo como un todo, sino que hacer esta separación. El primer diagnóstico o evaluación es una primera respuesta forense documental que va a guiar las próximas intervenciones psicológicas, sociales y jurídicas. Y el escrito está en el sistema informático de los tribunales de familia, donde está toda la vida del niño, niña, adolescente. La metodología de intervención debe ser clara y lo que es la intervención y la construcción pericial debe ser efectuada por profesionales con amplia especialización. En caso de diagnóstico psiquiátrico o médico, se construye exclusivamente conforme al estado médico y psicopatológico. La evaluación diagnóstica es una sospecha derechamente de abuso sexual intrafamiliar y se deriva a un equipo interdisciplinario especializado en la línea ambulatoria. Tenemos el PPE, víctimas de explotación sexual comercial, el PEI, víctimas de calle, PRM, que está enfocado en restituir derechos y realiza tratamiento en caso de maltratos graves y crónicos, PAS, víctimas que representan a su vez conductas sexuales abusivas, el PIE, con víctimas respecto de quienes se elabora un plan de intervención único, familiar e intersectorial de carácter comunitario. Existe una evaluación diagnóstica o derechamente de abuso sexual intrafamiliar. Se deriva a un equipo interdisciplinario especializado en residencia ante la inexistencia de un adulto protector. Por lo tanto, se abstiene en este caso de otras intervenciones para no llegar a la sobreintervención tampoco, que no le hace bien a un niño, niña y adolescente. Adquiere un rol relevante en los CREAT, centros de reparación especializada de administración directa, en casos sin develación, pero con sintomatología específica a abuso sexual. Respecto a la sentencia, el artículo 75 y 76 de esta ley que crea los tribunales de familia hace alusión a la necesidad y la conveniencia de la medida adoptada, va a indicar el objeto que se debe pretender cumplir y va a determinar el tiempo de su derivación y las exigencias menores que el juicio ordinario. Las medidas de protección definitiva, de acuerdo al artículo 30 de la Ley de Menores, 16.618, el artículo 71 de la Ley 19.968, que crea los tribunales de familia. En primera instancia, protegen al niño, niña, adolescente, no limitando en la búsqueda de un establecimiento educativo a nivel de la internación y, en tercer lugar, la concurrencia a un programa de apoyo. La fundamentación reforzada ante medidas vulneratorias en sí misma, es decir, la separación de los niños, niñas y adolescentes de sus padres y con ello una posterior internación, vulneratoria porque por un lado protege a los niños, niñas y adolescentes, pero a la vez los priva de otros derechos como el cuidado de sus padres y la libertad personal, en el caso de que exista, digamos, esta internación. En dicho caso se debe tener una fundamentación mucho mayor, porque por un lado resguardamos, pero por el otro seguimos vulnerando derechos. Y se adoptan medidas más bien extremas, ya cuando es estrictamente necesario para salvaguardar los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Y si no existe otra que sea más adecuado
y la separación se va a dar siempre y cuando se han agotado otras medidas y las exigencias que rigen la separación como medida cautelar. Se va a adoptar únicamente la audiencia de juicio conforme a la disposición expresada en el artículo 72, inciso final de la ley que crea los tribunales de familia, la que hemos visto de manera profunda también respecto a algunos artículos relevantes. Sugerimos revisar esta bibliografía. Tenemos un manual para la intervención con niños, niñas y adolescentes que están en riesgo o vulnerados en sus derechos. Muy completo, lo tienen como material de consulta, y seguir revisando la ley que subimos en la sesión anterior, porque hicimos alusión a muchos artículos pertinentes a lo que era la temática de esta sesión. Sigamos participando en el foro y con ello dando paso en cuanto al conocimiento y las herramientas adquiridas dentro de este curso. Que estén muy bien. Hasta luego.